Hola queridos amigos latinos, mi nombre es Patricia y seré tu guía en este viaje al mundo latinoamericano. Seré la conductora de esta nueva aventura de Somos, nuestro podcast Bla Bla Latinos, where the mate tea is hot and even coffee is spice. Entonces, un podcast para ayudar e inspirar a los latinos que viven en el extranjero a hablar sobre su experiencia y compartir consejos, conocimientos y principalmente conectarse con la comunidad latinoamericana en el extranjero. Reducir el aislamiento, promover la integración social. Estás mejor informado sobre eventos, productos y servicios a través de la conexión con compatriotas y otros latinos y mucho más. Entonces, ¿qué puedes ganar al sintonizar nuestro podcast? Los episodios te brindarán alegría, conexión, información útil, una sensación especial de pertenencia a la comunidad latinoamericana y en el extranjero, una sensación de estar en casa. En este episodio te sentirás inspirado por una increíble historia de vida de un compatriota latinoamericano. Bienvenidos a bordo de nuestro globo aerostático. Este globo es mucho más que el logotipo de Somos. Te llevará más alto y más alto para cumplir tus sueños. Para ponerte en el estado de alegría y ánimo, de diversión, sintoniza para mucho más. Entonces, para inspirar y traer alegría y propósito a nuestras vidas, nuestra invitada especial de hoy es el grande director de operaciones de nuestra comunidad de Somos, Abel Vila. También Abel es consultor, especialista y experto en ESG y sostenibilidad. Además, Abel es un apasionado barista de café. Bienvenido, Abel, al podcast Bla Bla Latinos. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Quiero agradecerte mucho la forma en que me presentaste. Nunca me habían presentado de esa manera, así que me hiciste sentir, digamos así, muy importante, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Eso siempre hace sentir a las personas pues, cómodas cuando se trata de una interlocución de esta naturaleza, sobre todo. Pues gracias por invitarme al podcast. Sí, es un placer y tu historia es muy rica, muy importante para compartir. Entonces, estamos muy agradecidos por tenerte aquí, por compartir tu extenso conocimiento y valiosa experiencia con nuestra comunidad y audiencia latinoamericana. Entonces, Abel, ¿podrías contarnos un poco sobre ti, tu formación y tu experiencia profesional? Sí, claro que sí. Bueno, mira, yo me llamo Abel Osvaldo Villa Rodríguez, yo soy originario de México. Para las personas que quieran saber sobre específicamente Baja California Sur, de donde yo soy originario, Baja California Sur es un estado de la República Mexicana que se encuentra del noroeste. Es ese pequeño brazo que está del lado del Pacífico y como otra referencia hacemos frontera con los Estados Unidos. Toda la península está dividida en el estado de Baja California y luego Baja California Sur. Yo soy de la parte sur de Baja California Sur. Respecto a mi experiencia profesional, mira, yo crecí en un entorno agrícola, rural, donde prácticamente la gran mayoría de las personas vivían del campo, por lo que si bien es cierto no me eduqué o no me formé como agrónomo, sí lo hice como comerciador internacional y me dediqué al espacio de 4 años en total al tema de exportaciones de producción agrícola en diferentes ámbitos. Por un lado, trabajando para la aduana México, y después pasé a la iniciativa privada en un emprendimiento de exportación de hortalizas orgánicas. Y tuve la oportunidad de trabajar con pequeños productores, con productores que estaban en zonas remotas y al mismo tiempo poder colocar su producción en los Estados Unidos. Bueno, también me he dedicado mucho al tema de exportación. Trabajé para una empresa global de exportaciones. Prácticamente todo esto me llevó a seguirme formando. Hice mi maestría en ciencias sociales, donde apliqué los conocimientos que obtuve durante mi experiencia profesional y finalmente esto lo llevé a otro nivel en el doctorado, en el cual pues me fui al Reino Unido y a la fecha ya soy consultor
en todos los temas que tengan que ver con sostenibilidad, cadenas de valor, entre otros aspectos. Muy bien, entonces has vivido en el Reino Unido, Abel. Muy bien. ¿Qué te inspiró, Abel, o motivó inicialmente a mudarte a vivir en el extranjero, más específicamente en el Reino Unido? Digamos, siempre he tenido la inquietud de vivir en otros, no solamente dentro de México, mudarme a otras ciudades dentro de México, porque, digamos, México es un país muy grande y siempre existe la oportunidad de moverte por cualquier muchas razones, ¿no? Entonces, al tiempo de moverme dentro de México, también me vino la inquietud de vivir en otros países. Patricia, déjame te cuento que antes de irme al Reino Unido, y para allá voy, tuve la oportunidad de vivir en Alemania, un país que en lo particular a mí me llamaba muchísimo la atención, y justo al terminar mi carrera universitaria en México, tuve la oportunidad de irme a hacer prácticas a una pequeña empresa, bueno, pequeña no, global, pero está ubicada en una pequeña población en el noroeste de Alemania. Entonces tuve la oportunidad de convivir con colegas no solamente alemanes, sino de toda Europa, vivir con una familia alemana, lo cual siempre eso ayuda muchísimo a acercarte a la cultura, a mejorar el idioma. Y bueno, después regresé a México y finalmente me fui al Reino Unido a estudiar mi doctorado. Entonces, en resumen, lo que me ha motivado siempre ha sido esa curiosidad por saber cómo otras personas viven en sus respectivos países, qué les gusta, qué hacen en su vida diaria, cómo es una cotidianidad en otro país, en este caso Alemania y posteriormente al Reino Unido. Y al Reino Unido me fui a vivir a Escocia, entonces es algo todavía un poco más exótico, si me permites el término. Entonces siempre ha sido la curiosidad por saber cómo es en otro país y sobre todo retarte a ti mismo cuando se trata de adaptarte a otra cultura. Muy interesante, me gusta la curiosidad también. Y Abel, ¿cuáles fueron tus principales dificultades, desafíos a vivir en el extranjero, Reino Unido, Alemania, como latinoamericano? ¿Cuáles fueron tus principales dificultades, desafíos? Fíjate que si pudiera decirte un desafío fue entender cómo los latinos en general nos relacionamos con las personas. Es decir, el hacer amistades. Cuando te pongo dos ejemplos, cuando me fui a Alemania, los alemanes, si bien es cierto, son personas muy educadas, muy amables en el sentido de ofrecerte ayuda, ciertamente ese espacio, digamos, de amistad está reservado para personas que ellos conocen de mucho tiempo. Entonces, cuando tú llegas como latino, en este caso hablo de Alemania, y quieres, digamos, entrar y hacer amistades, ese fue mi primer choque. No fue algo tan rápido. Y creo que hasta siendo honesto, yo creo que nunca realmente tuve amigos alemanes, a excepción de la familia con la cual viví, que eso fue un caso aparte. Ellos sí son amigos míos, pero digamos, no fue tan fácil. Y en el Reino Unido fue, digamos, el hecho de que en el ambiente donde yo estaba era un ambiente académico, habíamos personas de todo el mundo, por lo que realmente convivir con británicos en ese medio no fue difícil, porque éramos un ambiente muy global, habíamos personas de América Latina, Asia, la misma Europa, entonces digamos que era un melting pot donde todo el mundo convivíamos y eso permitió hasta cierto punto un relacionamiento directo. Sin embargo, cuando ya intentaba, digámoslo así, establecer una comunicación más allá del ámbito donde yo estaba, que era el académico, ciertamente había no diré yo un aislamiento, pero cuesta un poquito de trabajo entrar al mundo de ellos porque los latinos, repito, los relacionamos de una manera muy fácil. No importa si eres mexicano o brasileño, argentino,
hay algo en nosotros que inmediatamente conectamos. Claro que hay pequeñas diferencias, pero es algo en común que tenemos. Sin embargo, cuando se trata de entrar a hacer amistad en Europa, creo que es un poco más difícil. Con relación a la Alemania, que es un poco más difícil de hacer amigos, amistad en general, ¿cómo superaste este desafío? ¿Y qué aprendiste de eso con ellos? Fíjate que me está haciendo pensar cómo le hice. Yo creo que lo primero que tuve que aceptar era que mi forma de hacer amigos, digamos a la latino, si quieres hasta a la mexicana, no iba a funcionar. Entonces tienes que cuando ya estás en un ambiente que no es el tuyo, cuando estás en otro país, pues, y prácticamente la forma de cómo tú te relacionas con las personas o estabas acostumbrado a hacerlo, te das cuenta que no es la forma, ya no diré correcta, pero no te va a funcionar muy bien. Entonces te toca reinventarte, te toca establecer una forma de relacionarte con ellos y ahí es donde viene la adaptabilidad. Empezar a entender cómo, en este caso los alemanes, se relacionan entre ellos y empiezas a observar. Ellos son muy respetuosos de su tiempo, son muy respetuosos de su espacio. Entonces, lo primero que yo tuve que, me acuerdo, ya me estás haciendo reflexionar, fíjate, tuve que hasta cierto punto asimilar un poco esa forma de pensar para yo poder acercarme. Fue la primera forma de yo empezar a entrar en ese mundo. ¿Cómo? Simplemente saludando, ya ves que saludas cuando tú tienes una amiga, amigo, puedes saludar de abrazos, de besos, un saludo de mano, con mucha confianza. Entonces, esa forma yo la tuve que, digamos, hacerme un paso hacia atrás. Preguntar, por ejemplo, qué habían hecho el fin de semana, más que insinuar, oye, si hacemos algo, vamos a lo mejor a tomarnos una cerveza. No, esa no era la forma. Entonces, simplemente preguntar cómo les había ido fue una forma de yo empezar a entrar. Y sobre todo, eso es algo, creo yo, muy latino, pero voy a hablar de mí, a lo mejor empezar a hablar menos. Ser simplemente muy específico en las conversaciones fue lo que me ayudó a mí a empezar a entrar. Entonces, de esa manera logré tener ya una conversación más fluida con ellos, no por tanto el tema del idioma, sino culturalmente. Sí, las diferencias culturales, sí, yo comprendo, sí, muy interesante. A ver, te pregunto, entonces, ¿cuáles fueron las mayores diferencias culturales, que enfrentaste al mudarte al extranjero? Esa una forma es hablar menos, la manera de saludar. ¿Hay otras que puede contarnos? Diferencias culturales que enfrentaste, Abel. Sí, claro. La siguiente es, bueno, para mí es muy importante la comida. Me encanta la comida y por fortuna me considero una persona abierta a probar otros platillos. Entonces, otra forma para mí en adaptarme, y eso lo llevo más allá de la experiencia que tuve en Alemania, también en el Reino Unido, por ejemplo, de probar la comida que las personas locales, digamos, día a día prueban, comen. Me acuerdo muchísimo en Escocia un platillo nacional es el haggis. Y el haggis es un embutido, digámoslo así, hecho con los intestinos de la vaca y procesado con especies y después lo envuelven en una tripa. Y eso es una delicia para los locales, para los escoceses. Y me acuerdo que lo probé y lo vi y sí me quedé un poquito como, digo, y me irá a gustar, no me va a gustar. Lo probé, me gustó, más no necesariamente, siendo muy honesto, fue como para tenerlo o hacerlo parte de mi dieta, pero sí fue para probar, saber cómo, porque para mí desde la comida también es como te acercas a la gente, y sí me sirvió para acercarme a la gente. Entonces la comida, si bien es cierto, no fue un super reto, pero dependiendo del tipo de platillo sí puede llegar a ser un reto. Otro reto, Patti, es por ejemplo, puedes hablar el idioma. Puedo citarte el alemán, pero
puedo citarte el inglés, pero otra forma es también aprender a usar las expresiones locales que te ayudan a comunicarte bien con las personas. Empezar a tener una escucha más abierta o más cercana, poner más atención en cómo se expresan, qué los hace reír, el humor, son cosas que pueden ser un reto para las personas. Sin embargo, yo invito a la gente a que lo ponga a prueba para que se empiece a relacionar con la gente y pueda empezar a ampliar su círculo de amistades. Yo estoy de acuerdo contigo, la comida es una portada, ¿no? Una forma de aproximar y sí, aprender un poco de las expresiones locales. ¿Hay algo más que pueda contarnos acerca de construir relaciones con la comunidad extranjera? Pues mira, fíjate que he visto que funciona muy bien para otras personas, no necesariamente para mí. Cuando hablo de comunicarte, también es encontrar ciertos temas que a las personas les pueda ser de interés. Y uno de los temas de mayor interés específicamente en el Reino Unido puede ser el deporte, como por ejemplo el fútbol, el rugby, entre otros. Yo no soy muy adepto a los deportes, para serte muy honesto, no es algo que es mi fuerte, es más, no es mi fuerte para nada. Entonces dije, bueno, no es por ahí como yo puedo establecer conexiones con las personas, más allá de hablar el idioma, la cultura, sino dije, bueno, de todo lo que yo hago en cuanto a actividad física, resulta que en el Reino Unido y a los británicos les encanta andar en bicicleta, lo cual me parece a mí fabuloso. Y el ir a trotar es otro elemento que yo encontré. No fue la primera, debo ser honesto, me tomó un poquito de tiempo, pero lo fui viendo y fue la manera que conecté con muchas personas, inclusive muchísimo más allá del círculo de amistades que yo pudiera tener en la misma universidad. Yo iba a trotar en la tarde y me encontraba con personas en las que coincidíamos a la misma hora de ir a trotar, por ejemplo. Otro era andar en bicicleta. Mi novia en aquel momento y mi esposa vimos que la gente andaba en bicicleta y dijimos, vamos a comprar una bicicleta, y lo hicimos. Y coincides con personas, literal, imagínate que vas manejando, como puedes coincidir con tu vecino cuando vas al trabajo. Pues aquí es de la bicicleta. Y eso es la manera bonita de irte integrando a la comunidad, al espacio donde viven las personas con las que puedes coincidir y puedes compartir, aunque sea que te gusta, 30 segundos, decir hola, porque pues, te ves con ellos, coincides en el mismo cruce, a la misma hora. Y de esa manera es como te vas integrando, desde mi perspectiva, a la comunidad donde te encuentras. Entonces, si quieres, en resumen, es una, digamos, mezcla de adaptación que tiene sus momentos de mucho estiramiento, porque habrá cosas a lo mejor que a ti no te pueda gustar. El clima, por ejemplo, por ponerte esto que es muy común en Escocia. El clima en Escocia es frío, llueve mucho, prácticamente todo el año. Y cuando hablamos de el otoño y el invierno, es muy crudo, sobre todo para nosotros en América Latina, que estamos acostumbrados a ver el sol, digamos, la mayor parte del tiempo. Entonces, andar en bicicleta o caminar puede llegar a ser algo difícil de adaptarse, pero sin embargo, ahora sí que probando puede llegar a ser muy enriquecedor, tanto que haces comunidad. Sí, muy interesante, Abel. Hablaste del clima, es completamente diferente de Latinoamérica y me gustó mucho acerca de andar de bicicleta, que tú y tu novia, tu esposa ahora, pero tu novia, empezaron a hacer. Es una manera interesante de conectarse con locales y pienso también con otros expatriados. Una cosa tan simples, Abel, andar de bicicleta puede ser una manera de conectarse. Y es un deporte que puede continuar haciendo, hace bien para tu salud y todo eso. Y no necesitas un coche, muy simple andar de bicicleta. Si me permites este comentario, y fíjate que, pues mira, desafortunadamente, por lo menos de donde yo vengo en México, la bicicleta dejó de ser, cuando yo era niño, pues todos andábamos en bicicleta. Era una forma de jugar, era una forma de salir con tus amiguitas y amiguitos a
a divertirte, a jugar carreras, lo que quieras. Pero desafortunadamente vas creciendo y eso se deja. Y fue muy bonito cómo volver muchos años después, en otro contexto, a retomarlo, donde ya no es un medio para divertirte, sino de hecho es un medio de transporte. Y ahorita que estamos en toda esta nueva visión de ser mucho más amigables con el medio ambiente, pues nuevamente te encuentras un punto en común y te haces parte de la comunidad. ¿Ya? Y es un experto en sostenibilidad. Entonces, andar de bicicleta es muy sostenible. Vamos a hablar un poquito de su desarrollo profesional, porque es un experto y has estudiado mucho, tiene mucho a compartir con nosotros acá. ¿Cómo impactó, Abel, vivir en el extranjero en tu carrera o desarrollo profesional? O sea, en resumen, Patricia, en todo ha impactado el vivir en el extranjero. Primero, como mencioné al principio, por decisión propia. Creo que es importante a veces resaltar que hay personas que migran de su país de origen a otro por cuestiones, digamos, de fuerza mayor, y en otros casos es por decisión propia. En el mío fue así, porque yo desde niño lo buscaba. Digamos que me acuerdo yo tanto que mi papá y mi mamá veían noticias y yo escuchaba noticias internacionales, algunas buenas, otras no tan buenas, pero el hecho es que tú veías que sucedían cosas más allá de lo que tú, digamos, a una edad de 7, 8 años puedes vislumbrar. Hay otro país que se llama, si quieres, Brasil, se llama Argentina o Estados Unidos, o sea, tales y tales cosas, y te empiezas tú a relacionar con ello. Creces y sigues viendo ese tipo o sigues expuesto a ese tipo de información y de alguna manera puede llegar a hacer clic contigo y te empiezas a imaginar que tú también puedes viajar, que tú también puedes llegar a hablar otro idioma. Si me permites compartirles esto, Patricia, mi papá, cuando yo tenía aproximadamente 13 años, yo veía que mucha gente hablaba otro idioma. Y yo decía, pero ¿cómo es que hablan otro idioma? El inglés, por ponerte un ejemplo. Y yo decía, papá, ¿y cómo es que la gente aprende otro idioma? Me dice, es que la gente se va a vivir a veces a otros países o en la escuela. Y me dijo mi papá, mira, hay personas que se van a vivir a otros países por un año. Y esas gentes que se van a vivir a otros países por un año se van de intercambio. ¿A ti te gustaría ir de intercambio? Y te juro que me sonó la idea, yo dije que sí. Honestamente no sabía para dónde iba a ir, pero yo le dije a mi papá con toda seguridad que sí. Cuando cumplí 18 años, yo quería estudiar comercio internacional y ya sabía y era consciente que tenía que hablar inglés. O sea, podría hablar cualquier otro idioma, pero era indispensable hablar inglés. Y bueno, por fortuna conté con el apoyo de mis papás y me fui a los Estados Unidos. Me fui de un año de intercambio a una preparatoria de los Estados Unidos, digamos que la clásica preparatoria con el equipo de fútbol americano, de básquetbol, de los porristas. Era, digamos, el típico escenario que tú ves en las películas. Más sin embargo, yo lo viví en el sur de los Estados Unidos, en Luisiana. Entonces, todo ese tipo de exposiciones te impacta. ¿Tú cómo quieres ver después de terminar tu carrera, si así lo quieres, o después de hacer una carrera técnica? O vivir en Alemania fue otro de los impactos que fueron positivos para mí. Tuve muchos compañeros alemanes y austriacos que yo escuchaba el idioma y parecía que se estaban regañando, pero aquí se estaban comunicando de otra manera. Y tuve la oportunidad de aprenderlo e irme para allá. Siempre ese tipo de pensamientos y de visualizarte, obviamente buscando la manera de cómo hacerlo realidad, definitivamente tiene un impacto positivo en ti, tanto que hoy en día el medio donde yo me desenvuelvo es internacional. Reino Unido, Colombia, México, entre otros, y esa es la forma en como yo me veía y por fortuna lo estoy haciendo. Así que sí, vivir en el extranjero tiene un impacto siempre positivo, pues por lo menos desde mi experiencia. Sí, muy positivo, Abel. ¿Y consejo práctico o consejos prácticos, Abel, podría dar a alguien que está considerando vivir en el extranjero? Pues mira, yo diría primero, obviamente cuando
tienes el deseo de salir de tu país e irte a cualquier otro, el que tú quieras. Hay un temor, hay un nervio o nerviosismo, miedo. Y mucha gente a veces piensa que la persona que se va al extranjero se va siendo muy valiente, sin sentir ese temor, sin sentir ese miedo. Y pues mira, el primero es acepten ese temor, es normal. Mi primer consejo es no lo resistan, al contrario, tómenlo, abrácenlo, es normal. Pero conforme ustedes tienen esa inquietud, y esa inquietud les hace sentir ese temor, es, digamos, hasta un aliciente para impulsarte y buscar esa oportunidad. Entonces, la primera es, aunque lo sientan, tómenlo. Lo segundo, tome la decisión de irse. Puede haber muchas formas, ¿no? El irte a estudiar, como fue mi caso, sobre todo ya en el doctorado, que me fui becado por el gobierno mexicano. Ahí obviamente tomas la decisión, sin embargo hay que pasar por una serie de filtros porque no soy el único que quiere ir, sino habemos muchísimos, hay que competir, entonces eso también es otro aliciente. La competencia, el vivir en otro país, los va a hacer mejores a cualquier persona. Le va a ayudar a sacar lo mejor de sí mismo. Repito, hay un nervio, hay una expectativa, un temor, se podrá lograr, no se podrá lograr, todo eso es normal.